Masejet Menachot, Daf Memzain Amudalef 47a, primera línea. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Kivse atzereten mekachim et alechem ela beshchita. La Gemara nos trae una baraita y en esta primera parte la baraita nos dice lo siguiente. Los kebasim, los dos corderos que se traen en Shavuot, santifican a los dos panes, a los shte alechem, a través de la shechita. Explico, presten atención. También antes de la shechita, los shte alechem son santos, son sagrados, pero tienen un tipo de kedushá que se llama kedushat damim, lo cual significa santidad monetaria. Y por ende, uno puede redimir esa santidad sobre un dinero. La baraita aquí nos dice que los kivse atzeret, los corderos de atzeret, santifican al pan con kedushat aguf, con santidad fuerte, más fuerte, corporal se llama, ¿sí? O sea, no solamente damim, sino corporal, a través de la shechita. Una vez ya hay kedushat aguf, ya no se puede redimir su santidad sobre dinero. Okay. Ahora, la baraita nos sigue explicando, Keitzad, ¿en qué casos decimos que efectivamente la shechita de los kebasim efectivamente santifican al pan con kedushat haguf? Nos dice la baraita, shechatan nishman bezdarak damam shelo lishman kadash alechem. Shechatan shelo lishman bezdarak damam shelo lishman lo kadash alechem. Shechatan nishman bezdarak damam shelo lishman alechem kadosh veno kadosh ilver Rabbi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon omer, leolam eno kadosh at sheishchot lishman veizrok damam lishman. Dice la baraita, en el caso que hizo la shechita de los kebasim lishman con intención y la zerika de la sangre también lishma, pues obviamente ahí el pan tiene que kedushat haguf. Sin embargo, si la shechita y la zerika ambos fueron lo lishma, pues ahí el pan no se santifica con kedushat haguf, pero sí tiene, como dijimos, kedushat damim. Ahora, ¿qué pasa si la shechita fue lishma y la zerika no fue lishma? Ahí es mahloket. Según Rebbi, kadosh veno kadosh. Tiene santidad, pero no tiene santidad. Vamos a explicar ese término más adelante. Pero sí sirvió. Sí tiene más santidad que kedushat damim. Tiene algo de kedushat haguf. Así opina Rebbi. Sin embargo, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dice, no es kadosh con kedushat haguf hasta que la shechita y la zerika sean lishman. Si fue la shechita lishma y la zerika lo lishma, no tiene que kedushat haguf. Vamos a explicar todo esto más adelante, ¿sí? Pero antes de eso, la Gemara a continuación empieza a analizar en qué se basa cada uno para decir eso. Ma'itama de Rebbi, dichtiv ve'etain liase zevach shelamim la'Hashem al sal hamatzot lemembra de shchita mekacha. Rabbi Elazar Rabbi Shimon ya'ase ache ya'ase kol hasiotav. Rabbi Nami ketiv ya'ase. Y ketiv zevach ya'ase kedeka'amar. Tashta dichtiv ya'ase zevach ve'ma ya'ase bezvicha. ורבי אלעזר ורבי שמעון כתיב זבח, ההוא מבעל הלך דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, הכל מודים שצריך שיהיה לחם בשעת שחיטה. ¿En qué se basa Rebbi para decirnos otra vez? En el caso de que la shechita fue lishma y la zerika no fue lishma, ahí tenemos un mahloket, que según Rebbi sí tiene esa santidad, kadosh veno kadosh, vamos a ver ese término más adelante, pero sí tiene esa santidad especial. Y según Rabbi Elazar Rabbi Shimon, no tiene nada. ¿En qué se basa Rebbi? ¿Cuál es su fuente para decirnos que solo la shechita lishma ya santifica el pan con kedushat haguf? Dice, te voy a explicar en el pasuk en Bamidbar 6:17. Dice, ve'eta'il ya'ase zevach. ¿Qué es zevach? Shechita. Muy bien. Shelamim la'Hashem al salamatzot. ¿Sí? Menciona solamente el zevach. ¿Sí? Y después menciona que los panes, al salamatzot. Vemos que el hecho que la shechita la hace es que lishma, ya en ese caso ya es suficiente y ya santifica el pan, en el caso nuestro, los shte alechem. Bueno, y Rabbi Elazar Rabbi Shimon, ¿qué va a hacer con esta fuente de Rebbi? Él dice de este mismo pasuk, Vetail ya'ase, ¿qué es ya'ase? Debe hacerlo, ¿qué es hacerlo? Todo lo que hay que hacer. ¿Qué es todo lo que hay que hacer? Shechita y zerika. Bueno, ¿y Rebbi qué va a hacer con ya'ase? Dice Rebbi, no está escrito zebach y después ya'ase. Está escrito ya'ase y después zebach. Mashma que el ya'ase va sobre ¿qué? Sobre el zebach, sobre la zebijá, sobre la shechita nada más. Y Rabbi Elazar Rabbi Shimon, ¿qué va a hacer con este
con la palabra Zebach que dice después de Yase y después Zebach. Dice, no, él interpreta este pasú como dice Rabbi Yohanan, que dice Rabbi Yohanan que la palabra Zebach nos viene a enseñar que es necesario que en el momento de la shejitá haya pan. ¿Sí? Eso es lo que nos va a enseñar, que en el momento de la Zebach, de la Zebijá, haya pan. O sea que también según Rabbi Shimon, que opina que la Zeriká es lo esencial, si recuerdan en la Mishnah ya habíamos visto, pero también él está de acuerdo que se necesita que haya pan en el momento de la shejitá, y si no hay pan en el momento de la shejitá, la Zeriká no lo santifica, nos viene a enseñar otra cosa. Así nos dice la Gemara. Y ahorita sí vamos a entrar un poquito más en entender lo que cada uno dije. Quiero aclarar algo más, un punto también importante. Como dije, antes de la shejitá de los te kebasim, los te alejem tienen que santidad monetaria, kedushat damim. Y por ende uno puede redimir esa santidad sobre dinero. A través de la shejitá cae la santidad de kedushat aguf. Y después, a través de la zeriká, puede inclusive comer. ¿Sí? Ahí se puede comer. Entonces no hay duda que según todos se necesita la zeriká. La pregunta, el majloket que hay aquí es respecto a la santidad. ¿Sí? El majloket que hay entre Rebbi o sea, según todos se necesita la zeriká para que se pueda comer. Entonces, el majloket que hay entre Rebbi y Rabbi Elazar ben Shimon es si la zeriká es parte para que recaiga la santidad o no. Ok. Ahorita nos enfoca, la Gemara a continuación se enfoca en la opinión de Rebbi. Mai kadosh veno kadosh. Abaya amar kadosh veno gamur. Raba amar kadosh veno nitar. Mai benayu y kabenayu le mitvas pidió no. Le Abaye tafis pidió no. Le Raba lo tafis pidió no. Bishlama le Raba inudeika ben Rebbi. Le Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Él le Abaye maika ben Rebbi le Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Y kabenayu le ifsule beyotze. Ok, escuchen bien, Rapotay. Tratemos de... No está tan complicado, pero tenemos que mantener el hilo bien. Rebbi que dice otra vez que cuando hay shejitá lishma y zeriká lo lishma, hay kedusha. Pero ¿cuál fue el término que usó? Kadosh veno kadosh. Es kadosh, pero no es kadosh. Pregúntale, ¿qué significa es kadosh, pero no es kadosh? ¿Qué significa esto? Mahloket, dice la Gemara. O sea, mahloket en la opinión de Rebbi. Abaya dice, literal, kadosh, veno kadosh se refiere que es santo, pero que no es santo 100%. Y ahorita voy a explicar qué significa eso. Y Rabá dice, no. Kadosh 100%, Kedushat Aguf, pero no queda permitido para consumo de los Kohanim. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia lógica entre ellos? ¿Sí? Según ambos, le Maaseh no queda permitido para el consumo de los Kohanim. ¿Cuál es la camina entre los dos? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la nafkamina, y a través de eso vamos a entender un poquito más lo que dice Abaye, Kadosh veno Kadosh gamur. La diferencia va a ser si yo voy a poder en ese momento redimir la santidad de esta shejitá que lishma y la zeriká lo lishma, si puedo redimir la santidad de esos panes sobre dinero. Según Abaye, ¿qué me dice que qué? Kadosh veno Kadosh. ¿Qué significa Kadosh veno Kadosh? Tiene santidad, pero no le falta en la santidad de Kedushat Aguf, todavía no tiene Kedushat Aguf 100%. Entonces, si no tiene Kedushat Aguf 100%, todavía puedo, ¿qué? Redimir. ¿Por qué? Todo lo que yo no puedo redimir es cuando tiene Kedushat Aguf 100%. Y aquí, la shejitá hizo algo de Kedushá, pero no lo complementó la Kedushá. Y por lo tanto, todavía puedo, ¿qué? Redimir. Así opinaría ¿quién? Abaye. En la opinión, todo esto es en la opinión de Rebbi. Y Rabba dice, no. Kadosh, 100%, es Kedushat Aguf. Entonces ya no se va a poder, ¿qué? Redimir. Solo que no se puede, ¿qué? Comer. O sea, según ambos no se puede comer, estamos de acuerdo. La diferencia en la camina va a ser si se va a poder redimir o no se va a poder redimir. Así explica la Gemara. Viene la Gemara y pregunta, no me cuadra. ¿Qué no me cuadra? Lo siguiente. Según la opinión de Rabba que dice que ¿qué? Que según Rebbi, el pan es ahorita que cuando se hizo la shejitá lishma y la zeriká lo lishma, el pan es kadosh 100%. Solo que no se puede, ¿qué? Redimir. Entiendo lo que opina Rebbi y que le discute el Taná Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rebbi opina que no se puede redimir porque es Kadosh 100%, solo que no se puede comer. Y Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon que dice que no es Kadosh hasta que haga la shejitá y la zeriká lishma, opina que sí se podría, ¿qué? Redimir. Pero según la opinión de Abaye, que también según Rebbi decimos que ¿qué?
que no es Kadosh Gamur y por ende no se puede redimir. ¿Cuál es la diferencia entre Rebbe y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon? Según ambos no se podría ¿qué? Redimir. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, la diferencia entre ellos va a ser, ¿qué pasa si este pan en este estado sale de la azara? ¿Cuándo se invalida un pan? ¿Cuándo se invalida algo cuando sale de la azara? Cuando tiene que Kedushat Hakuf. ¿Sí? Entonces la diferencia va a ser si se invalida o no se invalida. Según Abayé, esta va a ser la diferencia. Según Revi, vamos a decir que el hecho que en la shejitá cae un poquito de Kedushat Hakuf, aunque no es 100%, según una explicación de Abayé en Revi, ¿sí? Ya esto le da suficiente fuerza para tener algo de Kedushat Hakuf y si sale, se invalida. A diferencia de la Rabbi Shimon, no tiene nada de Kedushat Hakuf, entonces se mantiene que Kedushat Amim, entonces si sale, no se invalida. Esa va a ser la diferencia entre ellos. Seguimos, Rabotay. Vai miner Rabbi Shmuel bar Yitzchak me Rabbi Chia bar Abba. Kifsei atzeres shechatan lishmam ezrak dan shel lishmam, oto aleje mau be'achila. Aliba de man. Y aliba de Rabbi Shimon ha'amar zerikai de mekacha. Y aliba de Rabbi ben le Abaye ben le Rava kadosh venonitar hu. Bueno, expliquemos la pregunta. ¿Estamos o no estamos, Rabotay? Estamos. Pregunta Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak a Rabbi Chia bar Abba. Para facilitar, Rabbi Shmuel le pregunta a Rabbi Chia. Kivsei Atzeret, que es el caso nuestro, los dos kebasim de Shavuot, que hizo la shejitá de ellos, ¿qué? Lishma, pero la zeriká no la hizo Lishma. ¿Sí? Si ya dijimos que hay mahloket, ¿y qué pasa si sale el pan en ese caso? ¿Qué pasa si uno puede redimirlo? ¿Qué pasa respecto a consumir ese pan? ¿Se puede agilar en ese pan? ¿Se puede comer ese pan o no se puede comer ese pan? Así le pregunta aquí en Rabbi Shemuel a Rabbi Chia bar Abba. Y la Gemara interrumpe y dice un segundo, según quién está haciendo esta pregunta. Si tu pregunta es según la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, no entiendo la pregunta. Él dice que en este caso, para que haya algo de Kedushat Hakuf, otra vez, para que se pueda comer el pan que se necesita, que tenga Kedushat Hakuf y después haya zeriká, ¿sí? Entonces, según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, en este caso de shejitá lishma y zeriká lo lishma, no hay ni Kedushat Hakuf. Entonces, si no hay ni Kedushat Hakuf, obviamente que no se puede ¿qué? Comer. Entonces no entiendo tu pregunta. Entonces, según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, seguro no es tu pregunta. ¿Qué vas a decir? No, mi pregunta es según Rebi. Que Rebi dice que algo de Kedushat Hakuf hay. Pero un segundo. Según Rebi, ya se hace una explicación de Abaye, ya se hace una explicación de Raba, ¿sí? Que según Abaye decimos que hay algo de Kedushá, pero no 100%, Kedushat Hakuf, pero no 100%, y según Raba hay, pero según Abaye, que hay un poquito y no 100%, seguro no está permitido que Beajila. Y según Raba, también que hay Kedushat Hakuf 100%, que dijo él que todavía no se puede ¿qué? Comer, se necesita una zeriká lishma. Entonces no entiendo cuál es tu duda. Si se puede comer o no se puede comer. Según las tres opiniones, o mejor dicho, según ambas, y en la de Rebi, según ambas explicaciones, queda que no se puede comer. Entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es la duda de Rabbi Shmuel bar Yitzchak? Que le pregunta a Rabbi Chia. Dice la Gemara, su duda es según Taná nuevo. Entonces la Gemara nos trae un Taná, nos da una explicación del Mahloket y Tanaim, y después llega a esta conclusión. ¿Quién es ese Taná? Presten atención. El aliba de Aitana, de Tania Boa de Rabbi Irmía Barabá, Shetea Alechem Sheatzu Ben Shechita Lezerika Vezarak Damam Shel Kevasim Chutz Lezmanam, Rabbi Eliezer Omer, En Balechem Mishum Pigul, Rabbi Akiva Omer, Yesh Balechem Mishum Pigul. Amar Rav Sheshat, Hanitanai, que Rabbi Sfira Leu, de Amar Shechita Mekacha, Miu Rabbi Eliezer, Letame, de Amar En Zerika Moelet Leyotze, Rabbi Akiva Letame, de Amar Zerika Moelet Leyotze. דתנן, הם מורי קודשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים, רבי אליעזר אומר, אין מועלים בהם, ואין חייבים עליהם משום פיגול ונותר וטמא. רבי עקיבא אומר, מועלים בהם וחייבים עליהם משום פיגול ונותר וטמא. מאי? מדזריקת פיגול קבע ללחם בפיגול ויוצא כבשר, זריקה שלו ישמנה משאלה ללחם, או דילמה לחומרה, אמרינן לכולה לא אמרינן. Fíjense bien. Dice la Gemara, te voy a explicar según quién es esta pregunta. Otra vez, ¿cuál es la pregunta que hace Rabbi Shemuel bar Rabbi Yitzchak? Le pregunta a Rabbi Chia bar Abba. Dos kebasim de Atzeret, que hizo Shechitá Lishma y Zerika lo Lishma, si se puede comer o no comer. La Gemara dice, mira, según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, seguro no se puede comer. Y según Rebi ya se hace una explicación de Abaye o de Raba, tampoco se puede comer. Según quién es la duda. La duda es, según el siguiente Taná. Hay una baraita que fue enseñada por el papá de Rabbi Irmía bar Abba. Y la baraita dice lo siguiente. Shte Alechem. ¿Qué es Shte Alechem? Los dos vanes de los dos que va haciendo Shavuot, muy bien. Que salen de la Azara. ¿Pero cuándo salen? Entre la Shejitá de los Shtekebasim y la Zerika. Y después
¿Dónde está el pan ahorita? Aparentemente está afuera, los panes están afuera. Y procede, así la Gemara entiende en este momento, que procede a hacer la zerika, así la Gemara entiende que la verdad se refiere, procede a hacer la zerika muy bien, de la sangre, mientras que los panes están ¿dónde? Afuera. ¿Sí? Y la zerika la hace con un pensamiento de Hutz Lismano. ¿Qué es eso? Fuera de tiempo. ¿Qué es eso? Pigul. Muy bien. Entonces, la pregunta es si el pan que está afuera, si ese pensamiento de Hutz Lismano que existe en la zerika efectúa y funciona para hacer que recaiga pigul sobre los panes que están ¿dónde? Afuera o no. Mahloket Tanaim, dice la varita. Según Rabbi Eliezer, el pan no tiene pigul. Según Rabbi Akiva, el pan, los panes, tienen pigul. Y si los comes, caret. Así dice la varita. Viene Rav Shashat y dice, te voy a explicar el mahloket entre ellos. Y después vamos a llegar a lo que queremos llegar. Ambos Tanaim aquí, de esta varita, ¿quiénes son los dos Tanaim? Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Ambos opinan como Rebi, que lo que santifica los panes, ¿qué es? La shejita. Y por ende, en este caso que hubo shejita lishma, ¿sí? A pesar que después salió o algo, ya el pan que tiene, el pan ya tiene cierta kedushá, ¿sí? Tiene cierta kedushá. Vamos como Rebi, ya sea un poquito más, y esa cierta kedushá o completa kedushá, ¿qué causa? Que cuando sale el pan, ¿qué pasa? Se invalida por yotze. Muy bien. Solo que Rabbi Eliezer, el Taná, opina en esta braita que cuando algo está inválido por yotze, pues la zerika que haces adentro, ¿qué pasa? No puede efectuar y no puede afectar para bien o para, bueno, vamos a ver, no puede afectar para lo que está inválido por yotze. Y Rabbi Akiva va como su propia opinión en otro lado, que zerika adentro sí funciona para lo que está ¿qué? Afuera. Sí, como está escrito en la Mishnah Masejet Meilá 6.2, que dice que ¿qué? Que Muré Kodashim Kalim, pares sacrificiales de Kodashim Kalim, que salieron de la Azará previo a la Zerika. Rabbi Eliezer dice, no hay Meilá también después de la salpicación, ¿sí? Normalmente Kodashim Kalim después de la Zerika, ¿sí? Después de la... Sí, Kodashim Kalim después de la... Un segundo. Sí, Kodashim Kalim no tiene... Un segundito. Rabbi Eliezer, un segundo. Rabbi Eliezer, sí. Rabbi Eliezer opina que la salpicación de adentro no funciona para los pares sacrificiales que salieron, ¿sí? Antes de la zerika. O sea, otra vez, pares sacrificiales que salieron de la Hazara previo a la zerika. Después se hizo la zerika. Según Rabbi Eliezer, ¿qué decimos? Que no funciona la zerika para lo que está afuera y por ende no hay meilá, ¿sí? Normalmente en Kodashim Kalim, ¿cuándo empieza a haber meilá? Después de la zerika. Aquí se mantiene, como no funciona la zerika adentro, pero lo que está afuera, no hay meilá todavía. Y no hay pigul, no hay notaritame. Perfecto. Según Rabbi Akiva, sin embargo, sí funciona la zerika que hace adentro para afuera. Y por lo tanto, sí va a haber meilá y va a haber pigul notaritame. Pero de todas maneras, ¿sí? Vemos este mahloket en esta Mishnah que Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer discuten en si la zerika de adentro afecta a lo que está afuera o no. Esa es la explicación también en donde, también en la baraita, así explica Rav Shashat. Entonces repito, Rav Shashat dice que el mahloket nuestro, cuando se hizo la shejitá de los teke basim lishma y la zerika lo lishma, y se sacó los te alejen previo entre los dos, entre la shejitá y la zerika, y se hizo la zerika hutz, después hutz lismano, o sea, con algo de pigul. Entonces, según Rabbi Eliezer, decimos que no es pigul este alejen. Y según Rabbi Akiva, sí es pigul. Explica Rav Shashat en qué discuten. La shejitá sí santifica, sí hace kedushat haguf. Y Rabbi Eliezer opina que entonces los te alejem sí tienen algo, o completo kedushat haguf, o algo de kedushat haguf, dependiendo de Abaye y Rab, pero tienen algo de kedushat haguf. Entonces, cuando salen, se invalidan. Y cuando después piensa la zerika, lo lishma, según el Taná Rabbi Eliezer, que opina que la zerika adentro no afecta afuera, entonces no va a ser no va a haber problema con los te alejem. Y según Rabbi Akiva, que dice que la zerika sí funciona para lo de adentro, sí se va a convertir, si la zerika sí funciona lo que para lo de afuera, sí se va a convertir en pigul y etc. Okay. Ahorita sigue la Gemara diciendo, bueno, ahorita veamos lo siguiente. Mejor dicho, ahorita la Gemara explica. Ahorita te voy a explicar, dice la Gemara, que toda la duda que tenía Rabbi Shemuel de Rabbi Haya va según la opinión de ¿quién?
el Taná Rabbi Akiva que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Qué opina Rabbi Akiva en el caso de Rabbi Shmuel bar Yitzhak? ¿Cuál es el caso de Rabbi Shmuel bar Yitzhak otra vez? La duda de él es cuando Shejitá de Kifsei Aseret se hizo Lishma y la Zerika se hizo Lo Lishma. ¿Qué pasa si el pan se puede comer o no se puede comer? Entonces, por un lado podemos decir, mira, de la misma manera que según Rabbi Akiva vemos aquí en la última baraita que la Zerika de adentro efectúa pigul en el pan de afuera a pesar que está inválido de qué? Está inválido de Yotze, que salió, ¿sí? Entonces la Zerika sí efectúa pigul a pesar que está inválido, al igual que la carne, los kebasim que están adentro, efectúa pigul, aunque está inválido, aunque hay psul Yotze, efectúa, si vemos según Rabbi Akiva, se puede ser que también la Zerika lo lishma, también efectúa, a pesar que fue una Zerika lo lishma, que tiene cierta invalidez, es una invalidez, pues también efectúa, también afecta al corbán que está afuera y por ende lo va que, y por ende, perdón, no al corbán que está afuera. O sea, de la misma manera que vemos que según Rabbi Akiva, cuando hay psul yotze, la zerika adentro la afecta y la vuelve que, la vuelve pigul, pues también en el caso nuestro, que la zerika fue lo lishma, pues puede ser que también va a efectuar, aunque hay un psul aquí de que fue lo lishma, también va a afectar el tema, o sea, va a afectar, digo, va a impactar, si afectar nuevamente es la parte negativa, va a impactar y lo va a permitir para agilá. En este caso no es afectar porque lo va a permitir para agilá. O sea, pero es la misma idea, de la misma manera que vemos que es un Rabbi Akiva, Zerika, a pesar que hay un psul yotze, funciona, afecta en ese caso, pues aquí también influye para bien. ¿Sí? O por otro lado podemos decir, no, puede ser que todo lo que decimos que influye es para afectar, para perjudicar, lejumbrar. Pero en el caso nuestro que queremos decir que la zerika sirve para que puedas comer el pan, le kulá, no, esa es la duda de quién, de Rabbi Shemuel bar Rabbi Yitzhak, que le hace a Rabbi Hiyá. Entonces, ¿según quién? Según el Taná de Rabbi Akiva. Dice la Gemara Matkif la Rabbapá, Mimai de hitnehu abarai pligi. Dilman beitnehu abarai, kukulam alo pligi, den zerika muel de Yotze. Ubeadara ilinu pligi, de Rabbi Leder Sabarla que Rabbi Tamar Shechita Mekacha, Beipasru leu beyotze. ורבי עקיבא כרבי אלעזר ורבי שמעון דאמר שחיטה לא מקדשה ולא מפסל ויוצא. היי מאי. היא אמר דשלמה רבי עקיבא כרבי ישראל דאמר שחיטה מקדשה לו, אין דקאמר רבי עקיבא דקדשלו בשחיטה ואתה זריקה קבלו בפיגול. אלא היא אמרת כרבי אלעזר ורבי שמעון סבירה לו דאמר זביחה לא מקדשה, זריקת פיגול ממקדשה, ואמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול אינה מביאה לידי מעילה ואינה מוציאה מידי מעילה, אינה מביאה לידי מעילה במורי קודשים קלים ואינה מוציאה מידי מעילה בבשר קודשי קודשים. לאו עיתותיו דרב גידל אמר רב. Ok, viene Rav Papá, dice, no me cuadra lo que acaba de explicar Rav Sheshat en esta baraita anterior y a base de esto explicar que toda la pregunta de Rabbi Shemuel, ¿sí?, está basado en la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué no me cuadra? Todos nosotros explicamos la última baraita, como hice énfasis, en que el caso de esta última baraita es que se hizo shejitá, ¿sí?, después de los kebasim, después salieron los dos panes, y después se hizo la zerika de la sangre con intención de pigul, ¿sí? Entonces la pregunta es si el pan se vuelve pigul, si no se vuelve pigul, y a base de eso explicamos todo. Pero entendimos hasta ahorita que el pan se mantuvo ¿en dónde? Afuera. Dice, ¿quién te dijo a ti? Puede ser que el caso de la baraita es que salió el pan, eso sí está escrito en una frase en la baraita, ¿sí? Y sheyatzu, que salieron los panes, ¿sí?, entre la shejita y la zerika. Pero después, ¿qué pasó? Regresaron, ¿sí? Y después que regresaron, ahí fue que procedieron a salpicar. Ahí es el mejor que entre ellos, que según Rabbi Eliezer opina como Rebbi, que la shejitá sola ya hace algo de que, o mucho de Kedushat HaGuf, o algo de Kedushat HaGuf, y por ende cuando sale ya está pasul por Yotze, ¿sí?, porque ya se invalidó por Yotze. Y según Rabbi Akiva, y por ende cuando vuelve ya está pasul. Aunque vuelve ya está pasul. Y según Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva opina como Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que dice que la shejitá sola, sin la zerika todavía no santifica nada de Kedushat HaGuf. Y por lo tanto, también si salió, al regresarlo no hay ningún problema. ¿Sí? Ese es el mahloket. Entonces, si es así, no tiene nada que ver con nuestro caso. No podemos traer prueba a lo nuestro, porque todo lo que queremos traer prueba es de que después se hizo la zerika con pensamiento de pigul sobre algo que está afuera. No es algo que está afuera, es algo que está adentro. Entonces, no podemos traer prueba de allá para lo nuestro. Así pregunta quién, así, mejor dicho, así explica Rav Papá la baraita y por ende pregunta en contra Shat. No tienes prueba para traer de allá. Y la primera pregunta sobre esa explicación de Rav Papá dice, pero un segundo, no me cuadra. Si tú me dices que Rabbi Akiva, ¿cómo opina
que acabamos de decir que el mahloket en la baraita entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva es que según Rabbi Eliezer va como la opinión de Rabbi y Rabbi Akiva va como la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Sí, dice la manera, pero no me cuadra, porque si tú me dices que Rabbi Akiva va como Rabbi, que la shejita hace algo de Kedushat HaGuf, entonces entiendo por qué Rabbi Akiva dice que los panes se santifican un poquito, ¿con qué? Un poquito por lo menos, ¿con qué? En el momento de la shejita. Y después viene la zeriká y te permite que ¿qué? Y te permite que sean consumidos, ¿sí? Sí. Pero si tú me dices que pero si tú me dices, pregúntale de manera en contra de papá, si tú me dices cómo quieres decir que Rabbi Akiva opina como Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que la shejita que no hace nada de kedushá, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que tú me quieres decir que la zeriká, ¿sí? Que la zeriká que hace después sí santifica los panes? Si esa zeriká fue con pensamiento de ¿qué? De pigul. Sí, si fuese con pensamiento de pigul, seguro no sirve. Explico un poco más. Si la shejitá no santificó a los panes, porque estamos diciendo que Rabbi Akiva va como la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Entonces la shejitá no santificó al pan. Entonces es así, no hay ninguna vinculación, no hay ningún vínculo, ninguna unión. Recuerden que vimos este concepto, no hay ningún vínculo entre ¿qué? Entre los Shte Alejem y los Shenei Kebasim. Entonces, ¿qué es lo que va a crear la vinculación ahorita? La zeriká. Tú me quieres decir, no, y por eso me quieres decir que Ulay, la zeriká, por eso queremos decir que la zeriká de qué, la zeriká, por eso Rabbi Akiva me dice que la zeriká de pigul efectúa pigul sobre los panes. Tiene que haber un vínculo, pero ¿quién crea ese vínculo? Si la shejitá, si tú me dices, pregúntale a Aymara, que Rabbi Akiva opina como Rabbi Elazar y Rabbi Shimon que la shejitá no santifica los panes, entonces la shejitá todavía no hizo ese vínculo. Entonces, ¿quién quieres que haga el vínculo? La zeriká. Pero la zeriká es pigul. ¿Cómo una zeriká pigul va a ser un vínculo? Una zeriká inválida va a ser un vínculo entre los dos. Y no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rav Gidel, el nombre de Rav, dice que zerikat pigul no puede causar que el corbán tenga meilá. Y tampoco puede quitar de meilá. Y explico, no puede causar que tenga meilá en Kedoshim Kalim, que normalmente una vez culminas el proceso es que hay Kedoshim Kalim. Y no quita de meilá en caso de Kedoshim. Entonces vemos de que una zeriká con pensamiento de pigul no se considera zeriká para poder crear ningún vínculo. Entonces, ¿cuál es el caso acá? Dice la Gemara, no, lo de Rav Gidel, me estás preguntando de Rav Gidel, el nombre de Rav, Rav Gidel, el nombre de Rav fue tumbado. Y efectivamente, una zeriká sí puede una zeriká inclusive de pigul sí puede crear ese vínculo y por lo tanto nos podemos mantener con la última explicación de Rav Papa. Entonces, como nos podemos mantener con la última explicación de Rav Papa, entonces tumbamos a Rav Sheshat y por ende no está claro cuál fue la pregunta que le hizo Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a Rabbi Hia. ¿Cuál es esa duda? Si se hizo la shejitá de los Shte Kebasim y después se hizo ¿qué? Y después se hizo la shejitá, lishma, y después de la zeriká lo lishma, si esos panes se pueden comer o no se pueden comer. Rav Sheshat quiso explicar a base de una baraita según su explicación. Rav Papa tumbó esa explicación, entonces no está claro cuál es esa duda. Seguimos. באי מן הרב ירמיה מרבי זירא, כבשי הסרט ששחטם לשמם ועבד עליכם, מהו שיזרוק דמם שלו לשמם להטיל בשר באכילה? אמר לי, יש לך דבר שאינו קשה לשמו וקשה שלא לשמו? ולא, והרי פסח קודם חצות אינו קשה לשמו וקשה שלא לשמו. אחי כאמינא, יש לך דבר שנראה לשמו ונדחה מלשמו ואינו קשה לשמו וקשה שלא לשמו? ולא, והרי פסח אחר זמנו ושאר דמות שנה. אחי כאמינא, יש לך דבר שנראה לשמו ונשחט לשמו ונדחה מלשמו ואינו קשה לשמו וקשה שלא לשמו? ולא, והרי תודה שאני תודה רחמנא קריא של עמים. Ok, escuchen esta pregunta interesante. Como ya explicamos anteriormente en la clase anterior en Daf Mem Vav Amud Aleph, ¿sí? Que después de los Shte Alejem, después de lo que los Shte Kebasim se vinculan con los Shte Alejem, ¿sí? Ahí, según todos, si se pierde uno de ahí, ambos son esenciales, ¿sí? Ahí ambos son esenciales, ¿sí? Y por ende, si se pierde uno de ellos, decimos que ¿qué? Decimos que es meake. ¿Sí? ¿Recuerdan que vimos eso? Cuando se dice la shejitá de los dos Kebasim, ya se vincula, ¿sí? Y si falta uno de ellos, meake. ¿Sí? Volvemos a eso. Viene Rabbi Yirmiyah y le pregunta a Rabbi Zera lo siguiente. Presten atención.
Kivse Atzeret. ¿Qué es Kivse Atzeret? Los Shne Kebasim de Shavuot. Que le hizo la Shejitá que Lishma. Y después se perdió que los 2 panes. O uno de los panes. Hablemos de los panes. Se perdieron los 2 panes. No te alejen. ¿Ahorita qué pasa? No puedo proceder a que hacer las derikab, lishma. ¿Por qué? Porque hay una vinculación. Si hay una vinculación entre los dos, tenían los dos, se vincularon los dos. Si se vinculan los dos, ¿qué pasa? Son esenciales. Si se pierde uno, ¿me qué? ¿Estamos? Correcto. ¿Qué pasa? Ahorita yo vengo, le pregunta a Rabbi Mía, Rabbi Zera, ¿sabes qué? Yo quiero agarrar estos 2 kifsat. Los 2 kifsat se hizo la shejitá lishma. Y estaban los panes. Se vincularon y después se perdieron los panes. Y ahorita quiero hacer las derikah que lo lishma. No con intención de kifse atzeret, sino con intención de shelamim. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer eso? Para que así quede permitido la carne para ser consumida. Sin los panes. Porque, otra vez, cuando hice, ya lo repito otra vez para que quede claro. Cuando lo hago lishma la shejitá, vinculé con los panes. Si se pierden los panes, no es meakem, entonces no puedo proceder a comer los 2 kebasim. Pero al hacer yo las derikah lo lishma, no con intención de los atzeret, sino con intención de shelamim normal, pues puede ser que al hacer las derikah lo lishma estoy arrancando el nombre de kifse atzeret, manteniéndolo en shelamim normales que no necesitan más panes y por ende podría comer la carne. Eso es lo de la Gemara. O sea, que quiero de cierta forma hacer algo incorrecto, hacer unas derikah lo lishma, para que quede permitido el consumo de la carne. ¿Se puede o no se puede? Así le pregunta Rabbi Mía a Rabbi Zera. ¿Está claro? Le responde Rabbi Zera a Rabbi Mía, seguro que no se puede. ¿Por qué seguro que no se puede? ¿Acaso hay algo que cuando lo haces lishma no es kasher y cuando haces lo lishma va a ser kasher? O sea, no puede ser que aquí al hacer las derikah lo lishma me va a kasherizar el tema. Obviamente no como usted, no como hacer, sino como que así, pero me va a kasherizar en poder comer la carne. ¿Por qué no puede ser? Porque al hacer lishma, si la hago lishma como debe ser, correcto, me decimos que no está kasher. Y al hacer lo lishma, si es kasher, ¿acaso hay algo así? Como no existe algo así, por lo tanto, seguro en este caso también se hizo las derikah lo lishma, decimos que la carne no se puede comer. Pregúntale, ¿cómo que no hay nada así? Hay un caso así, Korban Pesach. Korban Pesach, previo a Hatzot del 14, previo al mediodía del 14 de Nisan. ¿Sí? Si lo haces lishmo, ¿qué es lishmo? Con intención de lishma. Si lo haces con intención de Pesach, ¿kasher o no kasher? No kasher. Otra vez, previo, dije previo, no dije después. ¿Sí? Korban Pesach, previo a Hatzot del 14 de Nisan. Si lo haces lishma, no kasher. Y si lo haces no lishma, kasher, como shelamim. Entonces aquí está un caso, aquí tú me dices, no existe un caso. Aquí está el caso, que cuando haces lishma no kasher y cuando haces lo lishma sí es kasher. ¿Sí? Dice la tía eso, no, eso sí existe. Lo que yo me refería a argumentar es que no existe un caso que fue apto para hacerlo lishma, como el caso nuestro de los kebasim, que antes de que se perdieran los panes, era apto para hacerlo todo lishma, y va a ser kasher si lo haces lishma. Y después se aplazó de hacerlo lishma porque se perdieron los panes, y por ende, ahorita no es kasher si lo haces lishma. Entonces no puede ser que en algo así, si lo haces lo lishma va a ser kasher. O sea, no es que el argumento mío, la Gemara corrige un poquito. La Gemara dice, mi argumento no es, dice la Gemara, que no hay un caso que cuando es lishma no es kasher y cuando no es lishma sí es kasher. No, porque ahí vemos que sí existe esto. El argumento mío corrige la Gemara y dice que no hay un caso que era apto para hacerlo lishma y que sea kasher, como el caso nuestro de los kebasim, que era apto para hacerlo lishma si no se hubiesen perdido los panes, hubiese podido hacerlo lishma y iba a ser kasher. Y ahorita lo hagas lo lishma y está kasher. Y eso no existe en Pesach, porque en Pesach el momento que ya llegó una vez ya llegó, no, así la Gemara aparentemente dice, pero la Gemara vuelve y dice, no, pero también en Pesach eso existe. Cuando en Korban Pesach, después, no previo, posterior, después de qué? De Hatzot del 14. Pero después, me refiero, después, ya pasó el tiempo, ¿sí? Entonces este caso era apto para hacerlo lishma y que sea kasher, y aún así decimos que si lo haces, si ya pasó el tiempo, si lo haces lo lishma, si está
si está kasher. Entonces vemos de que era apto para hacerlo lishma y hacerlo kasher. Pasó el tiempo y por ende, si lo haces lishma ahorita, ¿qué es? No es kasher. Y si lo haces lo lishma, sí es kasher. Aquí está el caso. Vuelve y corrige Rapizera. No, me refiero a decir que no hay un caso de algo que era apto, ¿sí? Que fue apto para hacerlo lishma y que sea kasher. Y se hizo la shejitá lishma y podría hacerse kasher. Y después de hacer la shejitá, ahí fuese que se aplazó y no puedo hacerlo más lishma. Y si lo hago lishma no es kasher. Y si lo hago no lishma, sí es kasher. Que es el caso nuestro de los kebasim, que era apto. Se le hizo shejitá. Y después, si haces, y después ya se perdió el pan. Entonces, si haces que lo lishma es, si haces, dice aquí, si haces lishma no es kasher, y si haces lishma es kasher, no vemos algo así. Porque en Corban Pesach, también los casos que vimos de previo, nunca llegó a ser apto. Y también de posterior, que llegó a ser apto en la mitad, pero nunca le hiciste shejitá, porque si llegaste a hacer shejitá, ya sirve, ahí sí sirve. Dice la hermana, no, pero todavía ese argumento no puede decir, Corban Todá. En Corban Todá se cumplen todas estas cosas. Que también en el caso que fue apto, se le hizo la shejitá, sí, todo eso, aún así decimos que lo lishma sí es kasher. Entonces puede ser que aquí también lo lishma es kasher. No. Corban Todá es diferente, porque ¿cuál es el lo lishma de Corban Todá? Que no le hiciste lishma de Corban Todá, sino le hiciste lishma, en vez de lishma con intención de lo que debe ser Todá, lo hiciste con intención de lo lishma shelamim. Ahí sí, ¿sabes por qué sí sirve? Porque la Torah dice Vimzebach Todá shelamav. Shelamav incluye, llama al Corban Todá Shelamim, por eso es que es kasher. Pero en un Corban normal, como los Shnei Kebasim, que no lo llama Shelamim ni nada por el estilo, pues ahí no puede ser, nos mantenemos en nuestro argumento, que no puede ser que algo que era apto, que le hiciste Shejitá Lishma, y después, si lo haces lo Lishma, está inválido, si haces los recalos lishma está inválido. Y ahorita, no existe, no hay un caso, ahí sí, como no lo llama Shelamim, ahí sí podemos decir que no puede ser que tenemos un caso que era apto para hacer las cosas lishma y que sea kasher, la shejitá es lishma y podría ser todo kasher, y después se aplazó porque se perdió el pan, ¿sí? Si lo haces lishma no es kasher, y si lo haces lishma sí es kasher, no podemos decir algo así. Y por lo tanto nos mantenemos en ese argumento que efectivamente también si lo haces lo lishma las derika, no arrancas el nombre de los Shnei Kebasim hacia Shelamim y por ende que quede permitido la carne. No decimos eso. ¿Por qué? Por el argumento no puede ser que algo que era no puede ser que algo que era, tiene que cumplirse ciertas condiciones para hacer el argumento, como corregimos, que era apto y el lishma fue apto para hacer el lishma, la shejitá fue el lishma, se hizo la shejitá, después se quedó aplazado porque se perdieron los panes, y decimos que si lo haces lishma no es kasher, y si lo haces lo lishma va a ser kasher, no puede ser algo así. Entonces nos quedamos con esa conclusión. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.